Los primeros habitantes de la península ibérica de los que se tiene noticia hablaron lenguas diversas, célticas, ligures, ibéricas, pero el conocimiento que se tiene de ellas es muy escaso. En zonas del sur y de Levante, donde los fenicios y griegos establecieron importantes colonias, se hablaron las lenguas propias de estos pueblos. De todas ellas, solo pervive el euskera, que es responsable de algunos rasgos fonéticos y elementos morfológicos actuales. No obstante, el recuerdo de aquellas culturas perdura en topónimos de comarcas y de regiones. La derrota militar de los cartagineses ante los romanos, finalizando el siglo II a.C., supone la adhesión del territorio al vasto imperio que controla Roma y la inmersión impuesta o interesada de la población en su cultura, costumbres y lengua. El proceso de romanización fue lento. Las viejas lenguas tuvieron que replegarse ante las ventajas ofrecidas por el uso de una lengua oficial común, especialmente en aquello relacionado con el comercio. El latín es una de las lenguas itálicas, una rama más del antiquísimo tronco lingüístico indoeuropeo, como son la mayoría de las célticas, germánicas y eslavas, incluso el griego y el albanés. Su substrato es la base evolucionada de múltiples hablas actuales y perdura vivo como lengua universal de la Iglesia Católica. Pero su mantenimiento en ámbitos religiosos, universitarios y científicos es forzado y artificial. El español se construye a partir del latín vulgar, que sustituyó a las lenguas ibéricas y al vasco. Las lenguas romances no derivan del latín escrito propio de la burocracia, el derecho o la literatura, sino de otro que se habla en las calles y en los mercados. El tránsito se manifiesta, por ejemplo, en la reducción de las 10 vocales latinas, 5 largas y 5 breves, a las 5 actuales, en la eliminación y simplificación de la declinación de sustantivos y adjetivos propiciada por el uso de las preposiciones y en la regulación estricta de la ordenación sintáctica de los elementos de la oración. Con la llegada de los pueblos germánicos en el entorno del siglo V, cada provincia romana queda aislada de las demás y su latín hablado evoluciona de manera independiente. En la península ibérica serán los visigodos quienes más aporte cultural sumen. La vulgarización del latín se incrementa y adquiere matices muy específicos según la región, lo que concluye en la consolidación de diferentes lenguas romances dentro del territorio peninsular. Luego llega la dominación musulmana. La lengua oficial de Al-Ándalus es el árabe, pero el pueblo no abandona el latín vulgar. Los residentes hispanos hablan mozárabe, y en esa lengua se redactan los primeros textos literarios de la nueva era, las jarchas. La reconquista avanza y el mozárabe desaparece paulatinamente al incorporar los hablantes los hábitos lingüísticos propios del reino hispano artífice de la conquista. El castellano es el dialecto propio del reino castellano-leonés, que asume la iniciativa de la reconquista en la meseta, avanza de manera imparable hacia el sur e influye decisivamente en la recuperación para el cristianismo de otros territorios levantinos y occidentales. El castellano va a mostrar una personalidad muy marcada frente a los otros dialectos peninsulares. Formado en la zona más débilmente romanizada, conserva vestigios de viejas lenguas. A medida que Castilla aumenta poder político y territorial, enriquece su lenguaje con la incorporación de vocablos y rasgos propios de las zonas musulmanas reconquistadas. Se calcula que nuestra lengua conserva a día de hoy hasta un 8% de arabismos. El paso de dialecto a lengua se produce cuando se utiliza como herramienta de creación literaria. Las glosas silenses y las emilianenses del siglo X, anotaciones en romance a textos en latín y el cantar del Mio Cid son sus primeras manifestaciones. Pero el momento decisivo de la unificación y fijación del castellano llega en el reinado de Alfonso X el Sabio. Las obras literarias y científicas concebidas en su corte son de carácter culto, pero no se difunden en latín, sino en castellano. Su utilización en registro culto enriquece vocabulario y expresión y empieza a producir obras literarias de importancia universal que llevan a la cima de la literatura a esta lengua. Son muestra de ello autores como Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, o la publicación de obras de la altura de El Lazarillo de Tormes, La Celestina o el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
La toma de Granada y el descubrimiento de América, así como la publicación de la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija, favorecen la propagación del idioma que llega a erigirse en la lengua diplomática por excelencia hasta el siglo XVIII. Es en ese tiempo cuando se identifica el término español con el sinónimo de castellano. En 1713 se funda la Real Academia Española, que se impone la tarea de fijar el idioma. Ya se han consolidado los cambios fonéticos, morfológicos y el sistema verbal de tiempos simples y compuestos. Desde entonces ha ido acomodando sus funciones al devenir de los tiempos. El español es, por número de hablantes, la tercera lengua del mundo. Pese a ser una lengua hablada en zonas muy distantes, mantiene una cierta uniformidad en el nivel culto del idioma que permite a las gentes de uno y otro lado del Atlántico entenderse con relativa facilidad. Las mayores diferencias se encuentran en las variaciones de entonación, fruto, al parecer, de los diversos sustratos lingüísticos presentes en los países de habla hispánica.